Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos realizando con los candidatos a la presidencia de la República, obviamente organizado por por Jóvenes en Acción. Ahora sí ya me dio enredé en la mañana, pero gracias por acompañarnos y vamos a conversar hoy con don José María Figueres, candidato a la presidencia por Liberación Nacional. ¿Cómo está, don José María? Don Douglas, muy buenos días. Buenos días. Me encanta ese nombre, Jóvenes en Acción. ¿Verdad? Porque acción es lo que hace falta en el país. Sí, y cómo nos hemos quedado también, ¿verdad? En una etapa como que no pasa nada, don José María. Está por empezar a pasar. Sí. ¿Usted cree? ¿Tiene la convicción de que va a pasar? Sí, señor, y va a pasar mucho. Señor, bastante. Don José María, hablemos del tema de desempleo. ¿Usted recuerda cuándo fue su primer empleo? ¿Cómo fue su primer empleo? Mi primer empleo es en La Lucha. Nosotros crecimos en la finca La Lucha y mis padres no nos daban todo el periodo de vacaciones de las clases de la escuela y luego durante los años de colegio que ya nos vinimos para San José. Y por lo tanto nos decían que teníamos que trabajar y mis primeros años de trabajo fueron en actividades agrícolas. Cogí café, palié un buen poco. Son esas cosas que lo ponen a uno en contacto con la naturaleza y que son enseñanzas para siempre. Totalmente, don José María, y se lo pregunto porque quizá en la época en que uno crecía, que usted crecía, se visualizaba un país con mucha oportunidad. Había oportunidad, había empleo. Era difícil, había que sudarse la camiseta, como decimos popularmente, pero si usted hace ahora una revisión de lo que ocurría antes y lo que pasa ahora, ¿cómo lo podría resumir? Nos hemos quedado rezagados, pero eso no quiere decir, Douglas, que no nos podamos poner al día. Este país tiene mucha fibra, tiene mucha resistencia, tiene mucha oportunidad. Aún en un mundo tan convulsionado como el que hoy en día tenemos, con una tensión geopolítica como la que no habíamos vivido desde que cayó el muro de Berlín, y con una economía global ralentizada y una crisis climática y además la pandemia, Costa Rica es un país que juega en nichos y estoy convencido de que ahí hay muchas oportunidades. Vean la forma en que está cambiando el mundo del trabajo, Douglas. Todo esto que hoy se da, por ejemplo, de Working Beyond Borders, lo que nos ha enseñado la tecnología y lo que nos ha dejado esta pandemia, habilidad de que costarricenses desde su casa, desde su comunidad, puedan trabajar con empresas en Estados Unidos y Europa. Eso nos abre una perspectiva laboral impresionante para la cual debemos de prepararnos. Ahora, don José María, esas son oportunidades que llegan para un sector, para un nicho, efectivamente, pero tenemos una realidad concreta: 80% de la cantidad de desempleados que tenemos hoy no tienen hoy una formación. Es decir, hay gente que queda automáticamente fuera de todas estas posibilidades. Incluso si quisieran trabajar de forma remota, tampoco lo podrían hacer, no están formados. ¿Cómo lograr cerrar ese gap? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su propuesta concreta? Ese es el rezago que hemos acumulado a lo largo de los años, pero es el rezago del cual podemos salir. Costa Rica hoy en día tiene, como usted bien sabe, el desempleo juvenil más alto de América Latina. Así es. Y golpea sobre todo a las mujeres. Y además, en términos económicos, nuestra economía no está creciendo. Tenemos 10 años de que crece en promedio al 3%. Ese crecimiento no alcanza para Costa Rica. El país necesita, Douglas, una década de crecimiento entre el 5 y el 6% anual sostenido para que nosotros salgamos de este bache derrotando por completo a la pobreza extrema y reduciendo pobreza a la mitad. En términos de empleo, que es la principal responsabilidad en cuanto a soluciones que debemos implementar hoy en día, hemos lanzado el programa 911 con 6 ejes muy específicos que buscan no solamente recuperar la economía y el empleo, sino que busquen hacerlo de una manera que sea a través de todo el país y para los diferentes grupos etarios y sus capacidades de empleo. Entonces, en construcción, crear un Fondo Nacional de Vivienda que pueda titularizar los ingresos de las hipotecas para que en ese fondo puedan invertir los fondos de pensiones de los costarricenses que están llenos de liquidez. Nos permitiría levantar 40,000 viviendas por año, que es atender el déficit de vivienda. Y las personas que van a trabajar en construcción no son las mismas personas que van a trabajar en las zonas francas.
Pero por el otro lado, usted tiene en este momento casi 40.000 oportunidades de trabajo en zonas francas que no se están llenando por falta de lo que yo llamo habilidades para esos trabajos. Correcto. Que son el inglés y algunos conocimientos de cómputo, de tecnología, de programación. Bueno, ahí es donde entran entonces cursos cortos en inglés, en acreditaciones de Microsoft o de Cisco o de Google, las herramientas que necesitan esas personas. Y ahí es donde el Estado tiene entonces una responsabilidad de poder decir, bueno, vamos con estos programas de empleabilidad, con los excedentes del INAH, con los excedentes de CONAPE, montemos una cruzada nacional a favor del empleo, que es nuestra principal pega hoy en día. Ahora, usted habla de un plan 911 del empleo, habla de inversión de 2.000 millones de dólares aproximadamente, sí, que no hay que salir a buscar. Usted dice, los tenemos acá. Habla de un bono verde comunitario. ¿Eso también está orientado para poder cubrir esas necesidades o cubrirle la necesidad a esa gente que no está formada, don José María? El bono verde que queremos llevar por medio de las municipalidades, porque los gobiernos locales conocen mucho mejor las necesidades de su comunidad, es un bono para un trabajo temporal, principalmente enfocado en mujeres y jóvenes que están varados sin las herramientas de empleabilidad que necesitan en la economía de hoy. Es un auxilio, es un pago por un trabajo en asuntos ambientales, la limpia de cuencas de los ríos, arborización, que es poner bonitos los parques, las comunidades. Es que volvió a haber hambre en Costa Rica. Sí, Eso no se vale. Este es un país, Douglas, que da para mucho más que eso. Y para esas personas que están absolutamente varadas, el bono verde es una solución, es un apoyo. No es la solución definitiva, pero es un apoyo en este momento de emergencia no declarada. Ahora, estos 2.000 millones, don José María, entendiendo mucho cómo va la orientación de su plan, realmente lo que siempre hemos dicho, qué difícil le va a tocar al siguiente gobierno porque entra en usted lo mencionaba al principio, en una etapa muy complicada, sumamente endeudados, poca generación de empleo, poco crecimiento económico, aunque el Banco Central está variando un poco el crecimiento que podríamos tener en 2022, pero ¿de dónde la plata, don José María? Porque esa es la gran pregunta que todo el mundo tiene. ¿De dónde van a sacar la plata para poder hacer lo que están prometiendo hoy en campaña? Hay excedentes del INAH que con la nueva ley del INAH se pueden utilizar. He visitado CONAPE para hablar con ellos. Hay excedentes de CONAPE que se pueden habilitar para cursos cortos que en este momento la ley no le permite a CONAPE realizar. Hay ingresos de APM en el Atlántico que se pueden titularizar para crear un fondo de 250 millones de dólares que pueda reactivar rápidamente la economía en el Caribe, en Limón. Si usted ofrece 5.000 becas a 5.000 jóvenes en el Cantón Central de Limón, que tiene un problema de empleo seriosísimo, para cursos de inglés y para cursos que tengan que ver con tecnología, becas de 125.000 colones por mes, eso es una inversión. Las 5.000 becas es una inversión de $1 millón por mes. Eso es menos que el peaje de APM. Este país tiene algunos bolsones de recursos que con visión y una clara idea de lo que se quiere hacer, se pueden aprovechar. Yo siempre digo, don José María, que el país además requiere de un operador político, y lo hemos conversado en varias ocasiones, porque qué difícil y qué enredado se ha vuelto nuestro Estado. En lugar de ser un Estado facilitador, se ha convertido en un Estado burocrático, lento. Entonces, quien llegue a la presidencia tiene que saber cómo se juega con eso, porque si no, entonces, ¿cómo se va a avanzar? Bueno, yo pienso que ahí es donde cuenta mi experiencia, si lo puedo decir de esa manera, de haber estado en gobierno, de haber hecho cosas, de haber podido realizar algunas cosas que salieron muy bien, la traída de Intel, el programa de inversión de extranjera directa, y también de aprender de algunos errores que cometimos. Y esa es la experiencia con la que yo hoy me presento a la par de mi carrera internacional, que pienso, Douglas, perdóneme la inmodestia, me permite entender por dónde camina el mundo y por dónde le sacamos punta. Yo creo que en eso del mundo, por ejemplo, algo en lo que deberíamos de estar trabajando ya, sin perder tiempo, es en las oportunidades de nearshoring. Hay empresas canadienses, norteamericanas que se fueron para Asia
que en este momento, porque vieron sus cadenas de suministro completamente romperse, Sí, están claro. queriendo instalarse a la par de sus mercados. Ahí es donde a mí me parece que hace falta esta alianza público-privada. Pero la realidad suya en su primer gobierno era muy diferente a lo que tenemos hoy en el país, don José María. Sí, claro. Además, totalmente polarizado Sí, en temas, sí. ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿cuál es la prioridad realmente del país y cómo deberíamos de avanzar en eso? Polarizados estamos hoy, pero hoy también regresamos al gobierno con más experiencia. Claro, pero... Y con una clara vocación de que vayamos a un gobierno que sea business friendly, amigable con el sector privado. Lo peor de lo que nos ha pasado en estos años, Douglas, es que hemos creado una animosidad, un divorcio completo entre el sector privado y el sector público. En el sector privado piensan que en el sector público todo el mundo es haragán, perezoso, no quiere. No, corrupto, y en el, sí. y en el sector público piensan exactamente lo mismo o peor del sector privado. Ningún país que ha sido exitoso, y usted lo sabe muy bien, Singapur, Israel, Estonia, Finlandia, muchos otros, ningún país que ha sido exitoso ha sido cuando los sectores de la producción y del Estado no se hablan. Aquí hay que estimular la producción nacional. Pero también, don José María, es un proceso en donde los actores se pusieron de acuerdo. Es decir, esos países exitosos han tenido un diálogo, han tenido la capacidad de sentarse, hacer introspección y decir, hey, si no vamos por aquí, esto no va a funcionar. Y me propongo que nos pongamos de acuerdo. Por eso quiero que vayamos a un gobierno que sea business friendly. Por eso estoy visitando las cámaras de empresarios, pidiéndoles qué trámites, qué procedimientos, qué procesos podemos eliminar del todo, podemos simplificar. Las cosas hay que poder hacerlas en este país. Y un país que no estimula su producción es un país que reparte pobreza. Y eso es lo que hemos venido haciendo. No, a Costa Rica hay que ponerla a producir. Tiene mucha oportunidad. Una tasa de pobreza que no termina de bajar, don José María. ¿Usted se imagina un país que pase décadas tratando con la inversión social que tenemos en este país y no logramos bajar esa tasa de pobreza? 20 años en que llegamos a invertir 600 mil millones de colones por año, que es un billón de dólares. Es mucha plata. Sin bajar la pobreza del 20%. Ahora se nos disparó el 30%, que es una tragedia por lo de la pandemia. Pero si usted pasa tantos años haciendo las cosas, invirtiendo más dinero y no logra los resultados, a mí lo que eso me dice es que hay que hacer las cosas de una manera diferente. Pero ¿cómo las haría usted, don José María? ¿Cómo lo haría diferente? Yo pienso que lo primero que derrota la pobreza es el empleo, es la producción nacional, es estimular que vayamos a crecer a un 5% o al 6% anual. Eso conlleva todo un conjunto de políticas que pasan por desregulación, por simplificación, por banca que vuelve a meterse de lleno en lo que es financiar la producción nacional, porque estamos financiando consumo y crédito personal, pero no estamos financiando producción pero, en este José país. María, Eso pasa también por algunos elementos habilitadores. En el caso de las mujeres es red de cuido. Sin red de cuido, la mujer no puede salir a trabajar. Y usted no puede tener una reactivación económica, Douglas, si el 50% de la población, que son las mujeres, no tienen las posibilidades de meterse de lleno en la economía. Pero pasa también el derrotar la pobreza, para volver a eso, no solamente por la producción, el empleo, pasa por programas sociales de calidad. Un piso económico familiar que se puede hoy perfectamente montar con los instrumentos tecnológicos y las bases de datos que tenemos. El Cinerube ya va en esa dirección. Es un programa que a mí me parece mucho más transparente, mucho mejor, garantiza un ingreso en la familia, habilita las posibilidades de que vivan con dignidad. Vivir con dignidad, ¿es tanto pedir eso? ¿Es tanto pedir que en Costa Rica volvamos a vivir con dignidad? Yo creo que no. A mí me parece que eso es lo que necesitamos, eso es del bien vivir. Usted está hablando de algo que a mí me parece muy importante en este contexto, José María, que es Cinerube y todas las capacidades que se han desarrollado ahí. Personalmente creo que es un programa, además todo un sistema de identificación donde hay muchas variables que cualquiera puede tener a la vista y poder orientar la ayuda económica a la persona que realmente la necesita. Pero ¿cómo se ha satanizado hasta el tema de los datos, don José María? O sea, la gente aquí habla un QR y se espanta, se echan para atrás y el mundo, ¿verdad? Ya esto está tan superado en el mundo que aquí nos enfrascamos en una discusión tan absurda, pero también porque no sabemos comunicar a veces lo que queremos hacer. Hablando de Cinerube, lo que primero hay que hacer es, hay que buscar la manera, y existen las formas,
para simplificar el acceso al Sinerube. Es claro. que usted habla con una familia que está en pobreza extrema, que de verdad lo necesita, y meterse en el Sinerube, Douglas, es como subir el Everest, ¿verdad? Es una cosa de meses, de procedimientos, procesos muy complicados. Ahí es donde tenemos que estar a la par de las personas. Y sí, como usted dice, se ha satanizado muchísimo el uso de la información. Soy un respetuoso, absoluto, completo de los datos personales de las personas. Claro. Pero en el mundo de hoy hay tantas maneras de que se puedan tratar las bases de datos de una manera eficiente, con inteligencia artificial, que nos permita tomar las mejores políticas públicas sin poner en riesgo los datos de las personas. Y además el tema del acceso al crédito, porque tiene que ver justamente con eso. Usted hablaba del tema de consumo, ya los bancos no saben qué más prestar en consumo, pero es que no hay información, don José María. Usted busque una pyme, usted habla con cualquier pyme, usted ha hecho giras ya, y habla con una pyme, no tiene acceso al crédito. ¿Por qué? Porque no está legal, a ver, no está inscrita, están emprendiendo, es una buena idea, pero su comportamiento de crédito, de pago, no le permite al banco o a la entidad financiera decir, hey, ¿por qué no le prestamos a Douglas Sánchez, que sabemos que sí voy a ser un buen pagador? Y porque además yo creo que se nos ha ido la mano en cuanto a la regulación del sistema financiero. Entre CONACYF, SUGEF y los bancos, ahí hay toda una cosa que hay que desenredar. Claro, porque las exigencias hoy, Douglas, las exigencias para abrir una cuenta. Bueno, Open Banking, usted lo conoce, o sea, no tiene que estar en cualquier parte sentado y abre una cuenta bancaria donde sea. Por supuesto. Y en Estonia usted forma una empresa por internet, ni siquiera siendo ciudadano de Estonia, en una hora. Y a eso es a lo que Costa Rica debería de aspirar y hacer. Pero en Costa Rica, volviendo a la banca, mire, abrir una cuenta corriente en este país se ha abierto una cosa que desespera. Solicitar un crédito, pasar por los meses, los estudios, las cosas, que a un emprendedor le pidan una garantía real. Un estudiante que sale de la UCR, ¿cuánto nos cuesta a la sociedad costarricense? En términos de los impuestos que pagamos, un ingeniero que sale de la UCR, una dentista que sale, que ahora necesita 8, 9 o 10 millones de colones para ocupar su instrumental médico. Bueno, invertimos en ella cualquier cantidad de recursos mientras estudió. No estamos dispuestos a correr el riesgo de que ahora pueda solicitar un crédito para que se ponga a trabajar. Le pedimos la hipoteca de primer grado de la casa de los papás. ¿Qué tienen que ver los papás con la dentista? No tiene que ver absolutamente nada. ¿Por qué los papás tienen que arriesgar la casa? Es decir, estamos mal en ese sentido. Y nada más para terminar con eso. Mire, resulta que de los dineros de Banca de Desarrollo tenemos 150 millones invertidos en Estados Unidos, en bonos del Tesoro norteamericano. O sea, en Costa Rica, primero, no tenemos ningún problema, y segundo, somos tan generosos que estamos financiando el plan de reactivación norteamericana del presidente Biden con 150 millones de los costarricenses. Y por eso nos pagan como el 1%. Y después vamos y pedimos plata prestada al 6 y al 7. No, es que las cosas, como diría Antolino Picado en La Lucha, están al revés de lo contrario. No, claro, pero a ver, ¿cómo es desenmarañar toda esa vaina, don José María? Es que, vamos a ver, Douglas, mi padre decía que la forma de hacer las cosas es haciéndolas. Primero hay que tener visión de futuro, saber cuáles son las prioridades. Y en este momento la prioridad es estimular la producción nacional, recuperar la economía y generar empleabilidad para las y los costarricenses a lo largo y ancho del país. Por eso, por ejemplo, nuestro querer estimular lo que es el turismo. Este país tiene tanto potencial en el turismo. ¿Cómo es posible que República Dominicana ya tenga un 15% de reservaciones por encima de las que tenía en el 2019 y nosotros no? Pero ¿qué son cosas que hicieron de buena política pública en República Dominicana? Por ejemplo, cogieron 125,000 vacunas y vacunaron a todos los que trabajan en la industria turística. Entonces su publicidad en Estados Unidos y en Europa es: Douglas, venga a República Dominicana porque todas las personas con que usted va a entrar en contacto están vacunadas. Esas son las políticas públicas de calidad que este país necesita. Visión de futuro, equipo con experiencia, hacer las cosas. Claro, porque además el tema de vacunación, las vacunas se han comprado, están ahí, pero entonces ¿cómo priorizo? ¿Cómo priorizo? Después de que usted
ya pudo vacunar a los sectores de la población que son de alto riesgo, dedique vacunas a sectores de la producción nacional, son los que van a levantar. Donde eso va a levantar rápidamente. Don José María, usted hablaba ahora del tema de CINDE, es un área que usted conoce muy bien, ha trabajado usted ya con ellos. Sí, 40,000 oportunidades que se pierden porque porque simplemente... No se pierden, las vamos a rescatar. No, estoy de acuerdo y ojalá que así sea porque realmente el país lo necesita. Pero muchas de las discusiones que siempre se han tenido, primero es cómo logra la empresa nacional vincularse con las empresas multinacionales, que ha habido un trabajo ahí importante que se ha venido haciendo. Y lo otro es, bueno, todas las empresas, no hay una que hoy no esté en un proceso de expansión o de crecimiento. O sea, Costa Rica sigue siendo muy atractivo y después de pandemia mucho más con el tema de inversión extranjera directa. Va a priorizar los sectores que hoy se están moviendo, ciencias de la vida, servicios. ¿Cuál es su visión ahí, don José María? 3 cosas quiero decirle en ese sentido. Primero que todo, el sector que tenemos en Zona Franca se está creciendo al 15%. Esa es una gran oportunidad y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por llevar zonas francas a las áreas rurales de este país. Pero eso no es una cuestión solamente de incentivos. No. Es una cuestión de empleabilidad de las personas que van a encontrar ahí. Y ahí entonces es donde hay que entrar a capacitar a las personas con los cursos cortos para que puedan accesar esas oportunidades de trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo es que ciencias de la salud, bienestar, el campo está creciendo al 30%. Bueno, eso se convierte en un clúster para que Costa Rica le saque mucho más ventaja y para que nosotros avancemos Douglas, a convertirnos en la capital de la exportación de servicios médicos de América Latina. Tenemos 500 millones de personas al sur de la frontera con Panamá, 500 millones de personas al norte de la frontera con Nicaragua. Los del sur pueden pagar servicios de salud y quieren una calidad superior a la que reciben en su país, y los del norte muchas veces no lo pueden pagar, sobre todo en Estados Unidos. Costa Rica tiene un enorme potencial de convertirse en un centro de exportación de servicios de salud, como lo es Singapur, para el sudeste asiático, y entonces además de aprovechar cosas como el aeropuerto Daniel Oduber, como el Blue Zone que tenemos en partes de Santa Cruz, Nicoya, Nandayuri y Ojancha. Es decir, hay posibilidades para crecer ahí. Pero este es el tercer punto y es igualmente importante o más. Este país le tiende alfombra roja al que viene de afuera. Al que está aquí no le tiende ni la alfombra. Este país necesita una clara política de producción nacional que estimule a la inversión nacional. Un sistema que sea más bien un ecosistema de apoyo a la emprendedora, a la persona que quiere trabajar, que quiere avanzar, solucionar los cuellos de botella que tenemos en tramitología, entrarle duro a los bancos en lo que es el financiamiento de la producción nacional. Necesitamos que a la par de ese gran tanque de oxígeno que es la inversión extranjera directa, en donde nos vamos a meter de lleno, por supuesto, con mucha gana y con mucha ilusión, aprovechando cosas como nearshoring y otras oportunidades que tiene Costa Rica, necesitamos meternos de lleno en lo que son los encadenamientos productivos, en lo que es estimular la producción nacional para el mercado centroamericano, que es nuestro segundo o tercer mercado más importante, dependiendo del año en que usted lo mida. Así es que tenemos la idea que solo Estados Unidos, ¿verdad, no, José María? Europa, Estados Unidos, se nos olvida el consumo. Es el segundo mercado más importante de Centroamérica. A veces nos pasa un poquito de Europa, y a Centroamérica exportan muchas empresas que tienen encadenamientos productivos, y a todas esas empresas hay que apoyarlos y ayudarlos. José María, uno pensaría cuando se habla de, por ejemplo, cómo generar ese empleo en las zonas rurales, en las zonas costeras. Usted habla del tema de llevar zonas francas ahí, uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado en Liberia, en Guanacaste, y cómo viene este crecimiento económico interesantísimo, plantas ahí importantes de Coca-Cola, otras inversiones importantes que se han hecho ahí. ¿Por qué es que Punta Arenas y Limón no logran ese nivel? Porque no hemos dado los cursos de capacitación, los cursos cortos de capacitación que necesitan esas personas para tener la empleabilidad. ¿Pero cuánto vamos a durar en eso, José María? 6 meses, 6, 8 meses. Tiene que ser inversión completa, pero ¿cómo convence uno a una persona? Y lo digo porque estábamos conversando en algún momento
con el tema de Claudera y lo que le costó, por ejemplo, que la gente entendiera qué era, por qué tenían que estudiar, por qué tenían que prepararse. ¿Cómo hacen si hoy no tienen un empleo, pero tienen que dedicarse a estudiar? Eso es donde yo monto el programa de becas como el que le mencionaba en el Cantón Central de Limón. Yo tengo la aspiración de que este país al 2030 sea un país bilingüe, porque en el mundo de hoy, Douglas, el inglés o un segundo idioma es casi más importante que tal vez algunas carreras universitarias. Ese es el mundo en que vivimos y yo pienso que ahí podemos avanzar y tengo la ilusión de que Limón se convierta en la primer provincia bilingüe de Costa Rica, de que podamos resaltar nuestros valores culturales, de que podamos ahí hacer un esfuerzo con esas extraordinarias raíces afrocostarricenses que tenemos y de que nos metamos ahí en duro. Pero vea, Douglas, esas 5,000 becas que yo le mencionaba, que cuestan $1 millón, eso es perfectamente posible. Es decir, dar becas para que los jóvenes puedan estudiar, meterse de lleno, dedicarse en lugar de estar en la calle al inglés, aprender cómputo. Esas son las cosas que les van a dar empleabilidad y que van a traer a las empresas a esas áreas rurales que tenemos tan deprimidas. Usted habla del tema también de la parte deportiva, habla de ¿para qué tractores si no tenemos violines? Lo he escuchado. Esa es una frase de don Pepe. Claro, y por eso se la menciono, pero ¿cómo nos hemos perdido ahí también, don José María? O sea, la gente prefiere estar en la calle haciendo cualquier cosa menos haciendo deporte. Y es tan bonito, uno va a la sabana los fines de semana, aquello es una belleza de gente haciendo deporte con sus familias, pero no tenemos eso necesariamente en otras zonas de nuestro país. Nos hemos vuelto muy sanjocentristas y se nos olvidó que el resto del país es diferente. Pero Costa Rica puede convertirse en una potencia deportiva, en una potencia del ejercicio físico. No solamente por los aspectos de salud tradicional, sino muy importante, Douglas, en este momento saliendo de pandemia, por la salud mental. Tenemos un grave problema de salud mental en el país y nuestro sistema de salud no está adaptado para una emergencia como la que estamos enfrentando en ese sentido. Ahí hay mucho que se puede hacer, pero usted también tocó algo ahí que quiero mencionar, la economía naranja. Es que el turismo no tiene por qué ser solamente ambiental. Queremos especializarlo ahora en un turismo de la salud, en la exportación de servicios médicos. Pero vea lo que ha hecho el turismo gastronómico por Perú. Bueno. O México. Y Costa Rica, ¿por qué no? De verdad, yo pienso que estos años de letargo, de no movernos a hacer las cosas, tenemos que levantarnos con mucha fuerza y eso me produce mucha ilusión. Dula, si usted ve la historia de la humanidad, después de las grandes crisis, en muchos casos la humanidad ha dado un gran salto adelante. Yo creo que Costa Rica, estoy convencido, puede dar ese gran salto a la salida de esta crisis. Don José María, hay un tema que tiene que ver con la informalidad, usted lo conoce, lo han dicho en diferentes foros todos los candidatos. Menos cargas sociales. Definitivamente. ¿Cuánto? Bueno, primero que todo, 0 impuestos nuevos. Esta economía no está para más impuestos. Y en cargas sociales, estoy convencido que tenemos que ir a un rebalanceo de cargas sociales. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que hacerlo con cuidado. Parte de las cargas sociales son programas sociales que hay que reestructurar para ser mucho más eficientes. Parte son los recursos que van a la Caja Costarricense de Seguro Social, que ha quedado en sus finanzas debilitada después de este extraordinario y enorme esfuerzo que todos le reconocemos y que le agradecemos. Pero yo pienso que las cargas sociales en este país, Douglas, habría que llegarlas a bajar en un 40%. En un 40%. Para que volvamos a tener un país que sea más competitivo. En los últimos 20 años hemos perdido 24 puntos en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Y bueno, ahí hay una clara responsabilidad. Yo pienso que en esta década, al 2030, podemos reganar 25 escalones, pero eso va a depender otra vez, Douglas, de una clara alianza público-privada, porque es solamente en ese engranaje en donde trabajamos
en el Estado, entendiendo que necesitamos apoyar a la producción nacional, Claro, pero... facilitarle las cosas al sector privado, ayudarles, incentivarlos, facilitarles las cosas. No como ahora que todo es una tragedia, no. El país tiene que volver a producir riqueza. Pero, José María, cuando se habla de educación dual, aquí es como que le enseñan el diablo. Y usted lo sabe, hay mucha gente que piensa que esto va a explotar a los muchachos, que van a ir a trabajar a las empresas, que ahí los van a... Bueno, pero vea, Douglas, cuando trajimos Intel hace 20 años, me salieron con el cuento de que metiendo las torres para la alta transmisión, iba a dar cáncer, eso iba a dar cáncer. Hay uno que meter las torres y no ha pasado absolutamente nada. En la vida y sobre todo en la función pública hay que tomar decisiones que sean decisiones educadas, con la mejor información posible, pero hay que tomar decisiones y hay que hacer cosas. Y aquí dejamos de hacer cosas. Pero porque el Estado se enredó, José María. ¿Cuál es la capacidad que tiene hoy el Poder Ejecutivo de tomar decisiones realmente con una Asamblea Legislativa absolutamente fragmentada? ¿Y quién eligió una Asamblea Legislativa fragmentada? Bueno, nosotros mismos. Bueno, exactamente. Nosotros mismos muchas veces nos ponemos las piedras, que es un muy buen punto, porque vamos a ver, en este próximo gobierno tenemos una gran esperanza, una gran ilusión, y muchos costarricenses están diciendo, bueno, esto es como la última oportunidad como para salir adelante. Ojalá que entonces voten consecuentemente. Ojalá que no vayamos a hacer un picadillo de inexperiencias en la Asamblea Legislativa para terminar con igual o más número de fracciones. No. Yo pienso que este tiene que ser en esta elección, que es diferente a todas las demás, porque en todas las demás unos ganaban, unos perdían, pero las cosas seguían más o menos igual, porque el país tenía mucho margen, el país había acumulado reservas. En esta nos comimos las reservas. Costa Rica camina en el filo de la navaja. Aquí no hay margen, aquí no hay límite. Vea cómo va el dólar. No, disparado, tuvo que intervenir el Banco Central. Entonces aquí ya no hay margen. Sí. Pues yo pienso que este voto tiene que ser no con un pequeño retrovisor mirando hacia atrás, sino a través de un amplio parabrisas hacia el frente. Este es un voto que tiene que ser, sí, con el corazón emocional, pero también con la cabeza, porque de verdad que no hay margen. José María, también un poco lo que el país está experimentando y es este alto endeudamiento que no deja respirar a muchos trabajadores, a muchas empresas. ¿Cómo controlar eso, José María? Esos niveles de endeudamiento y lo que pasa en el sector público, policías altamente endeudados, educadores altamente endeudados. ¿Cómo un educador va a ir a enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con su cabeza, con una enorme preocupación y es, ¿sabe qué? No voy a pagar, me van a cortar la luz, me van a cortar el agua, voy a perder la casa. Sí, pensando que está sobreendeudado y que lo que le va a llegar al salario a final de mes es nada. Muy reducido. Ese es un problema que se nos ha venido acumulando a lo largo de los años y es un problema que se agrava hoy con cosas como el gota a gota. Sí, bueno, el occidente está eso terrible. Hay que ver lo que significa el gota a gota en este país, la forma en que se nos ha metido en varias áreas de Costa Rica y lo que eso está causando como una disrupción social muy importante. Bueno, Douglas, eso requiere de un abordaje con el sistema financiero nacional. Esa es una conversación con el sistema financiero nacional para montar los programas adecuados que nos permitan reestructurar deudas, alargar los plazos, darle salida a las personas, igual que como las salidas que necesita el país. Con un 70% del PIB endeudados como estamos, hay que pensar fuera de la caja en cuáles son los esquemas y cuáles es una modernización del Centro de Información, digamos, el SIC, famoso SIC. Eso para los costarricenses, pero el país también tiene que perfilarse y tener muy claro cómo es que va a poder renegociar. Costa Rica ahora se enfrenta por primera vez en la historia no solamente a pobreza del 30%, no solamente al desempleo juvenil más alto de América Latina, no solamente al crecimiento más bajo, sino que nos enfrentamos a una torre de vencimientos en deuda del país entre el 22 y el 26, que coinciden con los años de gobierno, de prácticamente 4.000 millones de dólares por año. Eso requiere entonces un abordaje cuidadoso,
Y por eso, entre otras cosas, es que apoyamos un convenio con el Fondo Monetario Internacional, porque eso nos da un colchón de seguridad, eso le da seguridad al inversionista extranjero, a los entes financieros internacionales, a los mercados a los que vamos a tener que acudir para poder renegociar una buena parte de esa deuda. Y hay que hacerlo rápido, porque las tasas de interés empiezan a subir en el mundo y nosotros necesitamos rápidamente poder renegociar antes de que eso pase. En ese plazo de renegociación, en lo que va a ser, en los proyectos que usted nos está comentando, asumimos su meta de crecimiento económico por arriba del 5%. 5 al 6% anual sostenido durante 10 años. Es lo que necesita Costa Rica. Cuando estuvimos en gobierno la primera vez, el déficit lo bajamos a la mitad. Creamos 160,000 oportunidades de trabajo en 4 años en un país mucho más pequeño, con una población mucho menor que la que hoy en día tenemos. La economía crecía al 7% cuando dejamos el gobierno, al 8% en el sector agropecuario. Y el sector agropecuario es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para convertirlo en un sector mucho más eficiente, tecnológico, pero sobre todo resistente al cambio climático. Pero, don José María, pero la discusión es aquí, ¿se tiene que cerrar el CNP? ¿Me explico? O sea, es que la visión es tan de corto plazo que no vemos a alguien proponiendo algo más de fondo que eso, don José María. ¿Cuál es su visión con respecto a eso? Usted habla de un sector agropecuario eficiente, realmente productivo y compitiendo. Un sector agropecuario que vaya a ser resistente al embate del cambio climático, porque ya estamos viendo el efecto del cambio del clima y lo estamos viendo en la producción agrícola a nivel del mundo. El precio del arroz internacionalmente hoy en día es el 30% más caro que en Costa Rica. Claro. El maíz está un 65% más caro y el maíz es un ingrediente principal en todo lo que son los alimentos de gallinas, de cerdos, de ganado, y de muchos otros animales. Bueno, usted puede sustituir maíz con sorgo, creando una segunda cosecha después de que sacó el arroz, metiendo sorgo. Hay encadenamientos productivos que podemos lograr. Deben hacerse con eficiencia, con tecnología, sí, en eso tenemos que estar. Yo más bien lo que veo es una extraordinaria lista de oportunidades en este país. Claro, José María, pero cuando usted ve todo... Es que, de nuevo, y creo que... Pongámonos a hacerlas. Y no es por falta de plata, porque también voy a contradecirme un poco al principio de lo que decía, pero cuando uno ve también el programa Empléate, volviendo a otro tema, también que tiene que ver con la formación, $1,500 aproximadamente de capacitación por cada uno de los 70,000 capacitados hasta hoy, y con una tasa de colocación en el mercado bajísima. Entonces creamos un programa y estamos desconectados de lo que realmente el mercado necesita, José María. Es que yo pienso, sí, pero además me parece, Douglas, que está haciendo falta un ánimo de confianza en el país. Está haciendo falta de que tengamos certitud de que hay futuro, de que tengamos ilusión con respecto al mañana. Hoy en día no tenemos confianza con respecto a qué nos pasa hoy, qué nos pasa dentro de 15 días. El sector productivo nacional, el empresario no está invirtiendo porque no sabe para dónde va la cosa. La empresa que viene de afuera y que nos está comparando con México o con Colombia en el nearshoring, porque tenemos competencia y hay que moverse rápido, está diciendo, bueno, Costa Rica tiene tantos años de no estar haciendo las cosas, es un país extraordinariamente entravado, está creciendo solamente al 3%. Sí, me dan ganas de irme para Costa Rica, pero ¿cómo estará la cosa hacia el futuro? Es decir, necesitamos creérnosla, necesitamos estar convencidos en nuestro fuero interno de que vamos a dar esta lucha y de que vamos a ganar, de que vamos a vencer, y estoy convencido que lo podemos hacer. ¿Usted considera que eso de generar confianza, esos son los máximos retos que usted pueda tener como candidato? Yo quiero que ganemos en primera vuelta el 6 de febrero, para que en este país empiece a fluir la confianza el 7 por la mañana. El país lo que necesita es certitud. El país no necesita mandarle un mensaje a los costarricenses y sobre todo al exterior también, de que no pudimos decidir en primera vuelta quién queríamos que fuera a gobierno,
cuando estamos con una crisis como la que tenemos. Con más de 20 candidatos, don José María. Bueno, eso demuestra, ¿verdad?, a dónde estamos. Pero aquí hay que definir las cosas y ponerse a trabajar. Y por eso tengo la aspiración de ganar en la primera vuelta. Don José María, un tema también que me parece muy, muy importante en relación con estas pérdidas de empleo. ¿Cómo logramos realmente mover a toda esa cantidad de desempleados? ¿Cómo venderles la idea de que capacitándose, de que van a tener un mejor futuro? Y yo creo que todos aquí estamos claros que el estudio es lo que abre oportunidades, un segundo idioma abre oportunidades, pero ¿cómo convencerlos hoy? Bueno, entonces el fenómeno de Estados Unidos, gente que no quiere trabajar. Sí, pero Costa Rica sí quiere trabajar, sí queremos trabajar, y usted tiene áreas de la economía nacional que están como esperando que usted les diga, arrollémonos las mangas y pongámonos a trabajar. Mire, sector agropecuario. Usted tiene un fideicomiso en el ICAFE que está a punto de salir, pero que no sale. Ahí Costa Rica, con la tecnología que tenemos, pudiendo darle trazabilidad al café, podríamos no solamente seguir sembrando las variedades que hemos tenido, sino que podríamos meter café robusta de extraordinaria calidad, para áreas como Pérez Celedón, como la Alegría de Turrialba, como algunas partes del norte del país, en donde los arábigos no nos van a dar la calidad de vida que necesitan esas personas, pero el robusta sí lo puede hacer. Usted tiene una oportunidad en este momento en el sector agropecuario, en que China se está llevando todo lo que produce una res y más. Aquí no quedan pero ni las orejas ni los labios de la res. Usted tiene una oportunidad para montar un programa de pie de cría que repoble fincas ganaderas que están vacías, con programas de reforestación para fijar las emisiones de carbono y avanzar en ese sector también. Tenemos una extraordinaria oportunidad en el campo del turismo. Ahí perdimos 150,000 empleos, hemos recuperado 50, 100,000 están por recuperarse. Pero ¿cuál es la política para hacerlo? ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es la promoción de Costa Rica en Estados Unidos y en Europa? Esas son las cosas en que no estamos y en que sí deberíamos de estar. Es que, vea, Douglas, el gobierno se acabó hace rato. Nadie llega a gobierno queriendo hacerlo mal. Todos llegamos con la mejor intención. Pero, sobre todo en esta crisis, la falta de experiencia, el equipo sin experiencia, la falta de visión de mundo, se los ha comido. Y tampoco es culpa de ellos, no es que lo quieran hacer mal, pero se los ha comido. No, sobre todo en momentos de crisis, de emergencia no declarada como la que vivimos, es cuando más necesitamos ponerle a la experiencia, tener una clara ruta de por dónde vamos a salir. Esa ruta es la producción nacional, el estímulo, crecer al 5 al 6%, las alianzas público-privadas. Y yo creo que en términos de crisis, como usted bien lo menciona, y hablando de la pandemia, creo que tuvimos una acción de nuestras autoridades de salud bastante buena. La caja ahí, al pie del cañón, los hospitales, nuestro personal de salud. Pero solo lentos en el programa de vacunación. En el programa de vacunación deberíamos de haber abierto la vacunación a todos los sectores. Claro. Usted tiene una empresa, ¿cuántas personas tiene? 150. ¿Quiere comprar las vacunas? Le vendo como la caja 150 vacunas a 10,000 colones cada una. Y dígame, ¿y los familiares de esas personas que trabajan con su empresa? Todas las empresas lo hubieran hecho, lo hubieran hecho las cooperativas, lo hubieran hecho los sindicatos de los educadores, lo hubieran hecho las asociaciones solidaristas. ¿Por qué no abrirse en un momento como este a que todos podamos ser parte de la solución? Claro. Ser parte de la solución es lo que necesitamos ahora. Sí, escuchar las partes, todos ponernos de acuerdo. ¿Usted puede lograr eso, don José María? ¿Puede poner de acuerdo a la gente? Pues ¿Lo ve como un reto? Por supuesto que es un reto, más cuando los ánimos están tan calientes y tan caldeados como estamos en este país. Se reúnen dos costarricenses y lo primero que buscan son los puntos de la discordia. ¿En qué no voy a estar de acuerdo con usted? Cambiemos ese chip. Este es el momento de encontrarnos. Por eso he hecho un esfuerzo importante. Primero por unir a Liberación, que está más unido que nunca, pero ahora por unir a la familia costarricense. Porque esto ya no es de partidos políticos, esto es del país.
lo que está en peligro son 70 años de un modelo de desarrollo costarricense. Lo que está en peligro es nuestro Estado social de derecho. Lo que está en peligro es nuestro pacto social, que hay que renovarlo. Pero solo se renueva cuando todos participamos. Y por eso es que le tengo confianza a cosas que han venido saliendo de la sociedad civil, como la Mesa Patriótica, que nació precisamente para estimular lo que es un programa mucho más amplio de vacunación. Por eso es que me he reunido con ellos 3 o 4 veces y que ya estoy poniendo sobre esa Mesa Patriótica que reúne a la UCAEP, a los sindicatos, a las cooperativas, a las asociaciones solidaristas, retos que tiene el país para decirles aquí, con respecto a este problema, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Es que hay que trabajar ya, no hay que esperar. Don José María, finalmente, bueno, estamos obviamente aquí desde Selvática, se escuchan el ruido, ven que sale el sol, se va, el sol viene, estamos en el mero centro de San José, así que no hay problema, aquí ya nos adaptamos, está lindísimo, y además con este ruido mañanero nos gusta más. Jóvenes por Costa Rica, había dicho el nombre mal al inicio, pero Jóvenes por Costa Rica está planteando esta serie de entrevistas justamente para entender ya así directo de los candidatos el cómo. ¿Cómo los va a convencer a ellos, a los jóvenes que además son empresarios, muchos emprendedores? ¿Cómo hablarles en su idioma? Y además le quiero preguntar por el tema verde antes de finalizar, pero cuénteme qué les dice usted a ellos. Les digo que este es un país de extraordinarias oportunidades. Les digo que Costa Rica tiene un potencial para aprovechar la coyuntura global hoy en día. Les digo que nos podemos efectivamente poner a crecer al 5 y al 6%, que necesito su ayuda, que nos demos la mano, que trabajemos juntos, que hagamos equipo nacional, porque es que vale la pena. ¿Alguno de ustedes está pensando en irse? Yo no, yo estoy seguro que ustedes tampoco. Eso implica que rescatemos este país y que lo transformemos. Lo podemos hacer juntos. Y le quiero preguntar esto último, don José María. Tema de exploración petrolera. ¿Eso es algo que usted apoyaría? No, es que no tiene ningún sentido económico. Mire, Douglas, vamos a ver. Todos los últimos informes del International Energy Agency hablan de que el país lo que le sobra es petróleo y gas. Hay ya una larga lista de países que han parado su exploración de hidrocarburos porque no los van a poder aprovechar. El mundo tiene reservas de gas para, 200 billones de metros cúbicos. Esas son las reservas de gas que tenemos hoy en el mundo. Entonces, en el caso de Costa Rica, montar un programa de exploración nos lleva entre 5 y 10 años. Organizarnos para la explotación otros 2 o 3 o 4. Y esa inversión habría que pagarlo a lo largo de los próximos 30 años. Ya estamos hablando de una inversión que se paga por ahí del 2050 al 2060. El planeta necesita reducir las emisiones de carbono y llegar con menos de 450 partes por millón al año 2050. Necesitamos reducirlas a la mitad al año 2030. Costa Rica tiene energías renovables. Sí, hay que hacerlas competitivas. En eso nos vamos a meter, porque a los precios de las energías renovables de hoy nunca podríamos haber atraído a Intel. Pero de esas energías renovables podemos producir amoníaco, podemos producir hidrógeno verde, podemos avanzar en soluciones que además vayan de la mano con las características fuertes de Costa Rica en el medio ambiente, el ecoturismo, que refuerzan algunas de nuestras otras actividades económicas y nuestro posicionamiento internacional. Entonces esto no es solamente una cuestión ambiental, es una cuestión económica. No hace sentido. La energía más barata en el mundo hoy es la solar. La solar usted la puede convertir en hidrógeno verde para sustituir hidrocarburos. Vamos por lo moderno, apostemos a la tecnología, no le tengamos miedo al futuro. Los hidrocarburos fueron los últimos 200 años, ya vamos hacia el futuro. Sí, nadie en el mundo está hablando de hidrocarburos todo. Bueno, obviamente están transicionando, pero va a ser un tema interesante. Don José María, muchas gracias por la conversación, por plantear con claridad qué es lo que queremos, qué es lo que usted quiere y lo que la gente está esperando además. Don Douglas, muchas gracias. Siempre un gran gusto y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa.
A todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales, recuerde que son las entrevistas con la mayor cantidad de candidatos, por lo menos los que están con una 26, clara... 26. Tú aquí va a tener que traer a uno Yo no por sé día, cómo va a ser Mónica y yo no Castillo sé cómo le y va los a alcanzar compañeros. el año. Uno por día y no le va a alcanzar el año. Alquilamos Selvática por un año entero para poder hacer las entrevistas, pero no, muchas gracias. Estén muy atentos porque vamos a estar también publicando estas entrevistas, pues ustedes ya las están siguiendo, pero las vamos a publicar, los extractos, para que ustedes conozcan en detalle las propuestas y el cómo de cada uno de los candidatos. Que la pasen muy bien, nos vemos.